Ese es un cuadro. Sí, está bien que deja esto. Papi, Bueno, ¿podemos pues yo también poner el estoy muy FIFA? cansado, la verdad. Intentar ser lo más breve posible y que sea interesante. Bueno, ¿Podemos poner el FIFA? la idea de ver la relación del arte y la neurología yo creo que es una cosa que se ha hecho muchas veces, pero el enfoque que tradicionalmente se le ha dado a la relación de la neurología y el arte es, primero, buscar las enfermedades neurológicas que han sufrido artistas famosos y hasta cierto punto ver si han influido en su producción artística. Esa es quizás una de las cosas que más se suele ver. Hay muchos libros que tratan esto. Y tengo solo algunos ejemplos. Yo tengo un sesgo musical, como ha dicho Joaquín. Yo maltrato el piano y a mis vecinos muchas veces. La presentación tiene un pequeño sesgo musical. Este señor era Ravel, y Ravel tuvo un tumor cerebral que le impidió componer los últimos años de su vida. Este fue Gershwin, que también tuvo otro tumor, no queda clara la anatomía patológica, pero se lo llevó a la tumba y nos privó de tener muchas más obras suyas, ¿no? Estos son los hermanos Mendelssohn, los dos compositores, que fallecieron los dos con menos de 45 años por ictus, igual que su padre. Probablemente tendrían algún tipo de problema familiar, además eran judíos. No está bien estudiado esto, por cierto. Más pacientes con ictus, pacientes y artistas. Este es Caspar David Friedrich, el pintor romántico alemán. Pero la verdad, bueno, este es Edgar Allan Poe, que se decía que era epiléptico, también consumía bastantes drogas. A finales del siglo XIX ya sabéis que era lo habitual para inspirarse. Bueno, ahora también, ¿no? Pero esta visión es un poco, yo creo que es un poco, aunque es muy interesante, yo creo que es un poco triste, porque en el fondo es ver qué es lo que nos ha quitado la neurología o las enfermedades neurológicas, ¿no? Cómo se ha llevado por delante a muchos artistas que nos han dado cosas que han perdurado, ¿no? Esta es Jacqueline Dupré, que tuvo una esclerosis múltiple, una maravillosa chelista, ¿no? Pero también ha habido algunas enfermedades neurológicas que quizás nos hayan dado algo más, ¿no? Esto es un relato de Santa Teresa de Jesús. Ya sabéis que se ha dicho muchas veces que si era epiléptica y que si esas visiones místicas que luego le inspiraban para hacer esas reflexiones, esa poesía, ¿no? Tenían que ver con una epilepsia temporal. Yo creo que es imposible, ¿no? Hacer un diagnóstico de seguridad. Este es Händel. Händel sufrió varios ictus y uno de ellos parece que le dejó afásico y él fue capaz de sobreponerse. Utilizó la composición, vamos a decirlo así, para sobreponerse, para recuperarse, para rehabilitarse, ¿no? La composición del Mesías. Hay un cuento de Stefan Zweig, en un libro que se llama 14 historias maravillosas sobre de la humanidad, creo que es algo así. ¿Momentos estelares? Bien, en el que se habla de esta historia y merece la pena. El otro enfoque que se le ha dado muy habitualmente a estas relaciones, cómo en el arte se han representado las enfermedades neurológicas, realmente en el arte visual, ¿no? Y esto lo tenemos desde épocas muy anteriores a Cristo, como en esta estela funeraria, en la que yo creo que veis perfectamente una pierna derecha más atrófica que la otra, con un pie caído, un pie equinovaro, posiblemente una polio, o bueno, quién sabe, a lo mejor una distrofia facioscapulohumeral, ¿no? O representaciones en cuadros, quizás las mejores representaciones que he visto yo de lo que puede ser un dolor neuropático, ¿no? Este es un cuadro de Frida Kahlo, que sabéis que tuvo varios problemas de espalda y una serie de accidentes que le dejaron una lesión medular con unos dolores neuropáticos terribles, ¿no? Bueno, hay otros cuadros muy famosos de pintores españoles como Sorolla, con estos niños con parálisis cerebrales infantiles, ¿no? Que iban a la playa. O este otro cuadro muy famoso, El mundo de Cristina, de Andrew Wyeth, es un cuadro que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el que el autor pinta a una vecina suya que tuvo lo que yo creo que puede haber sido un Guillain-Barré, aunque ahí también tengo un sesgo periférico. Es una chica que se quedó prácticamente, se quedó parapléjica en silla de ruedas a los 30 años y ella no quería utilizar la silla y se movía por los alrededores de su casa arrastrándose por el suelo, ¿no? Bueno, a los artistas todas las enfermedades neurológicas les han llamado la atención, porque la neurología es fascinante. Yo creo que casi todos los que estamos aquí nos gusta la neurología porque es la mejor de las especialidades, está clarísimo. Y es por ello que vemos representaciones de problemas neurológicos a lo largo de toda la historia del arte, ¿no? Este es un cuadro que está en el Prado, ¿no?
incluso la neurocirugía es fascinante. Bueno, y también tenemos cuadros que han representado cosas tan nuestras como una sesión clínica, ¿no? Una sesión clínica donde vemos a Charcot, a Babinski, y bueno, al padre de la neurología, pues dando una sesión clínica en la Salpêtrière. En la literatura también vemos inspiración. La verdad es que últimamente, mientras me preparaba esta pequeña charla, parecía que todos los libros que leía tenían algo neurológico y decía, ostras, no me he dado cuenta de esto, ¿no? Pero una de las referencias neurológicas más interesantes es la de la Alicia en el País de las Maravillas, o Alicia a través del espejo, en el que Alicia, sabéis que se hace grande, se hace pequeña cuando bebe y come una serie de cosas. Y esto se dice que es que Lewis Carroll tenía alucinaciones, macropsias y micropsias, como auras visuales de sus migrañas. Bueno, también el séptimo arte se ha nutrido, se ha inspirado en problemas neurológicos como la enfermedad de Alzheimer o el síndrome de cautiverio. Yo no sé si habéis visto estas películas, pero os las recomiendo, ¿no? Y también fueron despertares, ¿no? La encefalitis letárgica, ¿no? Hay otros cineastas que se han inspirado en problemas neurológicos, son funciones neurológicas alteradas, ¿no? Esta es de la película Memento de Christopher Nolan. También os la recomiendo, es muy interesante. Y también incluso de los temas éticos que forman parte de nuestro quehacer diario, bueno, afortunadamente no tan diario, pero que son problemas que nos conciernen a los neurólogos, ¿no? Bueno, hay gente que considera el tatuaje como un arte, y quizá lo sea, desde luego aquí la neurología lo ha inspirado también, y también el cómic, ¿no? Esto es de un cómic que fue premiado hace unos años, el Premio Nacional, y del que se ha hecho también una película que habla de la enfermedad de Alzheimer y creo que lo refleja de manera maravillosa, ¿no? Bueno, es que el sistema nervioso es maravilloso, es una obra de arte en sí mismo, ¿no? Y estos dibujos son los que hizo Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Que fue uno de los pioneros en entrar en el cerebro y mostrarnos lo fascinante, lo maravilloso que era, lo artístico que era, ¿no? Son verdaderas obras de arte, ¿no? Ramón y Cajal se dedicó a la medicina, pero él era un artista frustrado y además de pintarnos, de demostrarnos cómo era el sistema nervioso, pues también escribió cuentos y bueno, pues habló de las mariposas del alma, ¿no? Como metáfora de lo que son las neuronas, ¿no? Bueno. Pero quizás lo más interesante es de esto, yo creo que lo que a los neurólogos nos debería interesar más es realmente si la neurología puede ayudarnos a contestar algunas de las preguntas. Normalmente, ¿qué es el arte? ¿Para qué sirve? ¿Y el arte tiene que ser bello? Bueno, ¿tiene que servir para algo el arte? ¿O tiene que ser siempre bello, no? ¿Y qué estructuras cerebrales son las que se encargan de generar la creación artística, ¿no? De la inspiración y de comprenderlo, ¿no? Si es que el arte se puede comprender, de sentirlo quizás más, ¿no? Y el genio artístico, todos podemos crear algo artístico, pero hacer algo genial es algo que no ocurre, desgraciadamente, con tanta frecuencia, ¿no? Bueno, ¿qué es el arte? Pues este señor es un artista que hizo esta gran mierda hinchable que, bueno, pues él la llamó Complexit. ¿Es esto arte? Pues no sé. Y esto es muy famoso. Esto es una cosa que hizo Piero Manzani, un italiano que decidió crear algo único. Y entonces envasó, creo que fueron 90 latas de sus propias heces. Es algo único, es algo que solo puede hacer el artista y os podéis reír, pero se ha llegado a pagar más que su precio en oro. He estado leyendo más sobre esto y bueno, esto es puesto en muchos sitios y ahí dicen que ni siquiera son heces lo que hay dentro. Nadie se ha atrevido a abrirlo. Bueno, la verdad es que yo no sé si alguno ha tenido la suerte de ver el Taj Mahal, yo sí. Yo creo que es una de esas obras ante las cuales uno se sobrecoge y siente algo
especial, ¿no? A mí me dijeron cuando estuve allí en Agra que era una de esas obras que no decepciona a nadie, ¿no? Es algo que cuando lo ves sabes que es arte, ¿no? Y quizás esa pueda ser una buena definición, ¿no? Bueno, otros muchos artistas han intentado hablar del arte diciendo que pues, el arte es la mentira que nos acerca a la verdad, decía Picasso, y Nietzsche ahondó también en esto, ¿no? El arte nos salvaba de la realidad, de no morir de la verdad, o que nos consolaba, decía Van Gogh, ¿no? John Keats hablaba de que realmente el arte y la belleza estaban íntimamente relacionadas y esa era la verdadera verdad, ¿no? La belleza, ¿no? Hace poco, no es a Barceló, es Miquel Barceló, le dieron el premio honoris causa, el doctorado honoris causa en la Universidad de Salamanca, y él dijo en una frase que me parece que está bien, es que el arte es una inutilidad esencial. Yo creo que está bien sintetizado. ¿El arte es la verdad? Bueno, Magritte aquí dijo que no. Bueno, esto no es una pipa. No es una pipa, sino que es la representación de una pipa. Uno no se la puede fumar, ¿no? Y realmente en el arte muchas veces lo que vemos es la verdad velada o a lo mejor la verdad desvelada, ¿no? Son las cuestiones que uno a veces se tiene que plantear. A mí esta definición me parece pues imperfecta, pero creo que nos acerca un poco, ¿no? Es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas o expresar una experiencia siempre y cuando el producto de esta reproducción, construcción o expresión pueda deleitar, emocionar o producir un choque, ¿no? Es decir, es una forma de lenguaje humano, esencialmente humano. Creo que no hay, bueno, alguna cosa hay de arte hecho por animales, pero es una forma de comunicación que es primariamente humana, que lo que pretende es transmitir, entre otras muchas cosas, y fundamentalmente emociones. Bueno, y la enfermedad influye en el arte. Bueno, pues este es un artista que a mí me gusta mucho, un ruso, Alexei Foniablensky, un ruso que fue un expresionista alemán, amigo de Kandinsky y formó uno de los grupos, que siempre que hacía un autorretrato siempre los titulaba ¿Quién soy yo?, ¿no? Porque en el fondo un autorretrato es mucho más que solo un selfie, ¿no? Es una forma de representar al resto del mundo y a uno mismo cómo se ve. Es decir, la pregunta que uno se hace o que uno intenta contestar cuando se hace un autorretrato es mucho más profunda, ¿no?, que simplemente representarse. Este es un cuadro muy bonito también suyo, este está en el Thyssen, podéis ir a verlo, El velo rojo, con estos colores tan expresivos del movimiento expresionista. Y Jablonski una vez dejó dicho, o eso se le atribuye, una cita que dijo que él ya había conseguido pintar no lo que veía, sino lo que sentía, ¿no? A lo largo de su vida, sus pinturas, como iréis viendo, se fueron simplificando, los trazos se volvieron más simples y algunos críticos y estudiosos han intentado encontrar pues una afinidad con los dibujos de Matisse o con la pintura de Matisse, por los trazos limpios también de Picasso. Y esto es otro cuadro de Jablonski, se llama Meditaciones. Como veis son cada vez más sencillos, más simples. Este es uno de sus últimos cuadros. Son todo caras cada vez más tranquilas, con los ojos cerrados. Pero la realidad es que Jablonski tuvo una artritis reumatoide que fue empeorando progresivamente y que lo dejó realmente paralizado, hasta el punto que los últimos cuadros los pintaba atándose una mano a su hijo y dando trazos gruesos. Yo creo que es indudable que al menos parte de su producción artística se vio influida por la enfermedad. Bueno, uno de nuestros mayores artistas, Goya, también sufrió, mira que se le con una tosis, por cierto, no me había fijado nunca, pero también sufrió varios problemas, ¿no? Fundamentalmente el que todos conocemos es la sordera, y algunos autores han considerado que esta sordera influyó de manera muy significativa sobre su arte, ¿no? He estado leyendo sobre los diagnósticos probables y he visto pues desde un Bocco llana de Arada, un síndrome de Susak. Bueno, hay un cuadro que está aquí en el museo, que espero que luego podamos ver, que se llama El Aquelarre, es un cuadro de 1797. Y lo interesante de este cuadro es que tiene, digamos, una versión posterior de unos años más tarde, 20 y tantos años más tarde, que es esta en el Prado, que también se llama El Aquelarre, también se llama El jefe de servicio. Es un cuadro en el que se ve perfectamente cómo ha cambiado el estilo, ¿no? Es un cuadro mucho más oscuro, las caras están más deformadas,
que es muchísimo más expresivo que el anterior, ¿no? Y algunos autores han querido ver cómo las enfermedades, la sordera, ese deterioro de las relaciones sociales que se produce en todos los pacientes que tienen un problema de oído, cómo pudo influir. Pero la verdad es que yo creo que eso es imposible asegurar porque todos los artistas evolucionan en su vida, su arte evoluciona porque la vida es una evolución. Y además, Goya vivió unos momentos muy delicados, ¿no?, de la historia de España. Bueno, donde yo creo que hay una evolución más clara relacionada con la enfermedad es en este artista. Es un artista muy famoso, no es muy famoso, pero yo creo que refleja muy bien lo que hace una enfermedad en el arte. Es William Buttermollen, es un pintor inglés que hacía muchos autorretratos, ¿no? Este es él unos años más tarde y fue diagnosticado de una enfermedad de Alzheimer. Poco a poco la enfermedad fue evolucionando, lógicamente, y también su pintura. Él se fue representando de una forma cada vez más triste, más sencilla, perdiendo un poco el brillo en la mirada. Bueno, William Buttermollen, hasta que los últimos cuadros ya son, pues, quizás lo poco que queda a veces, ¿no?, en un paciente con enfermedad de Alzheimer. Bueno, este señor es Vissarion Shevalin, es un señor, un compositor ruso. Esto que estamos escuchando es su quinta sinfonía, y es que la enfermedad a veces no te quita tanto. Tuvo un ictus de cerebral media izquierda que lo dejó completamente afásico, pero la verdad es que la capacidad creativa está bastante localizada en el hemisferio derecho, y él compuso esta sinfonía totalmente afásico. No suena mal, a pesar de ser del siglo XX. Bueno, quizás una cosa interesante es si realmente las alteraciones neurológicas son siempre problemáticas para los artistas, o a veces pueden ser todo lo contrario. Esto es un cuadro de Kandinsky que también está en el Thyssen. Kandinsky tuvo, como otros artistas, como Scriabin o Baudelaire, o muchos poetas también, algo que se llama sinestesia. La sinestesia, supongo que todos lo sabéis, es la capacidad de percibir dos percepciones de sentido simultáneamente, ¿no? Por ejemplo, cuando uno oye un determinado tipo de nota, una nota concreta, ve un color, o al revés, al mirar los colores, oye sonidos, ¿no? Y Kandinsky parece que era sinestésico, y él decía que esto le influía de una manera significativa a la hora de pintar, ¿no?, a la hora de crear. Bueno, como veis, voy saltando de muchos temas porque tampoco se puede profundizar en tan poco tiempo, y yo creo que esta es una charla más para que abramos la mente, para que nos hagamos preguntas, más que para contestarlas. El arte como tratamiento. Bueno, pues aquí el que gana es Mozart, ¿no? Ya desde el año 93, con una pequeña publicación, que esta está un poco recortada, pero es la publicación, es solamente una hoja en el Nature, y es donde se empieza a hablar del efecto Mozart, ¿no? Rauser y colaboradores publicaron este pequeño artículo en el que contaban cómo diversos sujetos eran capaces de aumentar en algunas pruebas cognitivas que medían el cociente intelectual hasta 10 puntos simplemente después de escuchar una obra de Mozart. Tuvieran o no tuvieran interés por la música clásica, lo hubieran o no lo hubieran conocido previamente. Esta es una sonata para dos pianos en re mayor, luego os la pongo un poco. Y curiosamente, esa es la obra que se ha elegido para ver la influencia de la música sobre muchos problemas neurológicos. Y cuando uno se pone a rebuscar en PubMed, encuentra cosas muy interesantes en publicaciones importantes, ¿no? Este es el caso de una paciente que estaba en Status y cómo, expuesta a esta sonata de Mozart, salía del Status y su electroencefalograma también mejoraba. Yo creo que esto es muy interesante porque a veces, en lugar de probar el último antiepiléptico, voy a ponerle propofol al paciente, bueno, un poco de música no nos viene mal, ¿no? Y puede ayudar al paciente. De hecho, hay también un metaanálisis en el que se valoran parte de los casos publicados y de las series, en los que parece que hay una cierta tendencia a que la música puede ayudar a mejorar la epilepsia. Yo creo que eso es algo que es inocuo y se puede recomendar a todos los pacientes.
Bueno, os pongo un poco de esta sonata, ¿de acuerdo? Porque para la hora que es, alguno puede estar a punto de convulsionar. Bueno, se toca todo seguido. Bueno, se ha dicho que la música de Mozart es única en este sentido. Se ha comparado con otras muchas obras porque es un compositor de la época clásica, es música clásica, ¿no? Del clasicismo. Es una música muy ordenada, es una música que es casi perfecta, no, es perfecta. Y quizá esto ayuda, ¿no?, a sincronizar más las ondas y, bueno. Sin embargo, yo creo que aquí también hay un cierto sesgo cultural, porque cuando uno investiga la relación de la música con las enfermedades, pues bueno, uno ve que se pone música no solamente a los pacientes para que mejoren de sus enfermedades, sino para que las vacas den más leche, las gallinas pongan más huevos o las plantas crezcan más. Y hay estudios para todos los gustos. Y os he traído esto en el que unos investigadores indios muestran cómo un determinado tipo de planta florece mucho más y crece más en respuesta a la exposición a diferentes músicas. Música rock, música clásica occidental, música clásica india, el silencio o cantos védicos. Y ellos demuestran que realmente lo mejor para las plantas son los cantos védicos, ¿de acuerdo? Los cantos védicos suenan así. Para las plantas puede ser. Yo creo que para los humanos no. Bueno, con respecto a la música, es interesante que, aunque es un poco una simplificación, la mayor parte de las estructuras implicadas en el reconocimiento de la música, tanto sea el tono, el timbre, las melodías, se localizan en el hemisferio derecho, como hemos visto antes, ¿no?, en el caso de Sebalín, ¿no? Y hemos ido reconociendo, gracias a los pacientes que han tenido sus problemas, dónde están estas estructuras, las de reconocimiento de diferencia entre tonos, el ritmo. Bueno, este vídeo no sé si ver bien, pero este es un vídeo muy interesante. Si alguno ha leído a Oliver Sacks, os voy a poner mejor el vídeo de YouTube. Si uno ha leído a Oliver Sacks, hay un aquí está, a ver, creo que es aquí. Hay uno de sus relatos, uno de sus casos, es sobre un hombre con tics muy graves. Es este. Bueno, tics o Corea. No. Bueno, pues este hombre, que tiene unos tics brutales, como veis, además de tener un discrepatura muy importante, era un gran batería, o es un gran batería de jazz. La música y fundamentalmente la batería le ayudan a quitarse los tics y además lo hace bastante bien. Tiene cierto renombre, creo que es de Nueva York. Esto se encuentra en YouTube. O sea, bueno, YouTube es que se encuentra todo, o casi todo. Os pongo un poco que veáis. Veréis que no tiene ningún tic cuando toca, ¿eh? O cuando empieza a tocar. Y además es feliz. Bueno, la música se ha utilizado también para mejorar la rehabilitación de pacientes con ictus. Esto es de un artículo muy reciente en Lancet Neurology en el que habla de cómo la música puede ayudar a mejorar la recuperación de ciertas funciones.
en pacientes que se están recuperando de un ictus. Es muy interesante, ¿no? Pero bueno, estos son pacientes que escuchan música, ¿no? Que escuchan música. Cuando uno mira estudios de resonancia funcional, que son relativamente recientes, se ve que realmente cuando uno está expuesto al arte, por ejemplo, cuando escucha música, se iluminan, se activan ciertas zonas del cerebro. Pero estas zonas del cerebro se activan mucho más cuando uno toca música, ¿no? Cuando uno está creando, cuando uno está pintando, ¿no? Por eso, bueno, se ha visto ya en otros estudios que posiblemente hacer que los niños toquen música o tengan algún tipo de contacto con el arte produciéndolo ayuda a mejorar muchas funciones cognitivas, no solamente las musicales, por supuesto. Quizás esto es una cosa que tendríamos que obligar a nuestros gobiernos a que, bueno, sensibilizaran al respecto. Os traigo este pequeño estudio, es un estudio de PLOS muy interesante en el que con un pequeño teclado que es compatible con una resonancia miraban qué pasaba en los cerebros de pianistas de jazz cuando tocaban una serie de melodías y lo que era más interesante cuando improvisaban, ¿no?, sobre esas melodías. Y quizás lo más interesante que vieron en ese estudio fue eso, que cuando un músico improvisa, se activa una gran parte del cerebro, pero se desactivan una serie de zonas, ¿no? Es decir, para crear, porque cuando uno improvisa está creando, tiene que desactivar ciertas zonas, fundamentalmente zonas frontales. Os cuento tres casos muy interesantes de pacientes. Este señor se llama Leslie Lemke, creo que es un señor que nació con problemas muy graves, con una parálisis cerebral infantil. Se quedó ciego, de hecho le tuvieron que extraer los ojos, pero tiene una capacidad artística extraordinaria, sobre todo con el piano, ¿no? Se puede encontrar en YouTube las primeras cosas que hizo, porque salió en un programa en Estados Unidos, donde le ponían el primer movimiento del concierto de Tchaikovsky de piano y él, que no lo había oído nunca, lo repitió perfectamente, ¿no? Este otro señorito, Matt Savage, era un niño que fue diagnosticado de autismo cuando tenía 5 o 6 años, pero a los 6 años su madre le puso con un piano a ver si aprendía. Con 8 ya publicó su primer disco y ahora es uno de los compositores de jazz más reconocidos en el mundo. Este señor, que se llama Stephen Wilshire, esto es Madrid, creo que se ve bien, pues es un chico inglés que después de meterle en un helicóptero y dar 20 minutos la vuelta por Madrid, pues estuvo 3 días pintando Madrid con todo lujo de detalles. Estas 3 personas son lo que se llama en la literatura los savants o los sabios, ¿no? Antes se utilizaba más el concepto de idiot savant, como de tonto idiota, perdón, tonto sabio o idiota sabio, pero ahora, bueno, con lo políticamente correcto no podemos decir que son tontos, pero sí sabios. Todos comparten las mismas características. Un trastorno neurológico grave o muy grave, que en general le incapacita para tener relaciones sociales, muchas veces dentro del espectro autista, pero tienen unas capacidades cerebrales asombrosas. Tienen una memoria brutal, prodigiosa, y algunos de ellos tienen también una capacidad artística extraordinaria. No solamente de copiar y de reproducir, sino de crear, utilizando estas capacidades de superhéroe, ¿no? Son superhombres en este sentido. Lo más interesante es que no solamente esto ocurre en pacientes que han tenido problemas desde niños o algunas veces desde el nacimiento, sino que hay casos de sabios, de síndrome del savant, síndrome del sabio, adquiridos. Este es un señor, Franco Magnani, creo que es, también está en uno de los libros de Oliver Sacks. Es un paciente italiano que tuvo más o menos a los 50 años. Él creo que no me acuerdo bien, creo que era obrero de la construcción. Bueno, pues tuvo un cuadro que parecía una encefalitis viral, no quedó muy claro, casi se muere, pero cuando se recuperó empezó a sentir una necesidad imperiosa de pintar, y él quería pintar siempre una serie de escenas que tenía en su memoria, que eran estas escenas que veis aquí, que son escenas de su pueblo, de cuando él era pequeño y el que se había ido con 5 o 6 años. Y las pintaba con un reflejo casi perfecto. Bueno, este es el cuadro y esta es la foto, el cuadro y la foto. Es decir, que algo había pasado en ese cerebro para que esos recuerdos que estaban ahí depositados pudieran salir y además él tuviese esa necesidad de pintarlos.
Bueno, hay muchos casos en la literatura, bueno, no muchos tampoco, pero estos también son muy interesantes. Esto es de una publicación en Neurology en que se cuentan varios casos en los que pacientes con una demencia frontotemporal, fundamentalmente afectando al cerebro izquierdo, hizo que algunos pacientes que no habían tenido ningún tipo de interés en el arte empezaran a querer crear, a querer pintar, a querer expresarse a través del arte. Esto es muy interesante porque eso quiere decir que, primero, el cerebro derecho y las partes más relacionadas con el arte, parietales o occipitales, estaban indemnes y quizás había algo que las estaba reprimiendo, ¿no? Bueno, hay que demenciarse para esto. Esto es otro caso muy interesante de un... Este es el obrero de la construcción. Es un hombre que tiene una pareja sobre la misma idea y, bueno, como podéis ver en sus primeras obras, tiene una negligencia, pero luego poco a poco empieza a querer pintar, a escribir poesía, a querer esculpir. Esto es muy interesante. Realmente, esto es una cosa que este paciente lo tenía dentro, ¿no? ¿Quiere eso decir que todos tenemos un artista dentro y hay estructuras cerebrales que las están reprimiendo? Todos tenemos algún tipo de genio oculto y no lo sabemos aprovechar. Nos tenemos que demenciar para que llegue esto. Bueno, este es un paciente muy interesante y este está descrito en uno de los últimos libros de Oliver Sacks, que descanse. Es Tony Chicoria. Este era un médico, un traumatólogo al que le cae un rayo. Inmediatamente después de caerle el rayo, empieza a desarrollar también una necesidad de sentarse al piano y empezar a tocar. Él no tocaba nada, pero él quiere tocar el piano, aprender a tocar el piano, deja la traumatología y se dedica a tocar sin parar y a componer. De hecho, esto es de su primer CD, que se llama La Sonata del Rayo, Lightning Sonata. ¿Vale? Es muy interesante ese libro, Musicofilia. Después en rayo. Bueno, yo creo que tenemos que conocerle a Oliver Sacks, que haya sido capaz de contarnos todos estos y muchos otros casos y de despertarnos a muchos el gusto por la neurología de una forma verdaderamente artística, ¿no? Otra forma de hacer arte es contar los casos que vemos, los casos tan asombrosos. Bueno, otro de sus casos también muy interesante, que he encontrado algunas de estas cosas en internet. Este es uno de sus casos. Este es el pintor, el ciego, ¿cómo? El pintor con ceguera al color, ¿no? Es un pintor que tiene un ictus y empieza a pintar en escala de grises, ¿no? Luego poco a poco va recuperándose y va incorporando colores a su arte, ¿no? Y por cierto, hay una ópera sobre el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Una ópera de Michael Nyman, el compositor de la película El piano. Sonará. Bueno, ya voy terminando. Esto es un cuadro también del Thyssen, de Jacob Ruysdael, no se dice así seguramente. Lo interesante de esto es que este señor es un pintor barroco holandés que además de pintor era médico, bueno, era cirujano. ¿No? Y la verdad es que el arte y la medicina pues han estado siempre muy presentes en la historia, ¿no? Hay muchos médicos que han sido artistas, Gregorio Marañón, Chekhov, por ejemplo, también era médico. Este de aquí es Netter, que sería de nosotros sin sus dibujos. Este es Sir Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, que estudió medicina y se inspiró en uno de sus profesores para Sherlock Holmes. Este es Theodor Billroth, que era un pianista aficionado y muy amigo de Johannes Brahms. Y este es Jorge Drexler, para los más jóvenes, que es médico también, yo no lo sabía. ¿Somos los médicos mejores si tenemos contacto con el arte? Y los médicos necesitamos el arte más que otras profesiones. Se ha dicho que el arte es una forma de evasión, ¿no? del sufrimiento humano al que nos tenemos que enfrentar a diario los médicos. Pero también es verdad que el arte es, como comentaba antes, una actividad esencialmente humana, y si uno es médico porque le gusta ayudar y le gusta el ser humano, le tiene que gustar el arte, tiene que sentir interés por el arte, ¿no? Realmente, ¿qué nos puede aportar el arte a los neurólogos y los neurólogos al arte? Bueno, tienes que saber que hay una orquesta de médicos europeos, las hay en otros sitios, y no he encontrado una de ingenieros o de arquitectos. A lo mejor también la hay, pero incluso que hay una academia española de médicos, escritores y artistas.
Esto es otra reflexión. ¿Puede el arte hacernos mejores? ¿Hay que incorporar en nuestro currículum rotaciones, o humanidades, o tenemos que ir más a los museos? Aquí estamos. ¿Esto nos hace mejores médicos? Bueno. Ya para terminar os quiero enseñar a esta paciente, se llama Heide Fuchsner, es una alemana, profesora de inglés, bueno, ya está jubilada, que tiene una ELA desde hace 9 años. Aquí la veis con su silla, su soporte cervical, está traqueotomizada, está realmente en un cautiverio, solo puedo ver un poquito los ojos. Y esta mujer, gracias a unos investigadores de la Universidad de Wurzburgo, y con un casco de electroencefalografía, es capaz de pintar a través del ordenador en lo que llama brain painting, como pintura cerebral, y hacer cuadros y expresarse de esta manera. Bueno, no son la monda, pero es algo que puede hacer ella, ¿no? Y os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis lo que ella dice sobre esto, ¿no? Ella no puede hablar y se expresa a través de los ojos con un ordenador. Brain painting enriquece mi vida, me hace creativa de nuevo y me hace sentir más viva. Bueno, termino. El arte yo creo que ya ha quedado claro, y yo creo que ya lo sabíamos, es una función cerebral. Hay muchas enfermedades neurológicas, no solamente neurológicas, que pueden manifestarse artísticamente. El arte realmente es algo esencial del ser humano, no es un capricho, no es un lujo, es posiblemente una necesidad. Que los neurólogos tenemos que mirar al arte porque puede ser útil para nosotros y también para nuestros pacientes, ¿no? Yo creo que el arte nos ayuda muchas veces a plantearnos cuestiones esenciales para el ser humano, ¿no? Quiénes somos o cuál es el sentido de la vida. Muchas veces el arte puede dar respuesta a estas cuestiones. Eso es todo.